para comentar lo que os apetezca en redes sociales de este acto. El hashtag es evento Mica CNMV, evento Mica CNMV, para eso, para poder hacer vuestras publicaciones sobre todo lo que ocurre en esta jornada muy completita de la que vamos a iniciar ahora mismo la segunda parte. Y lo vamos a hacer hablando precisamente de los requerimientos que incorpora este reglamento MICA en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Y para ello tenemos ya aquí preparada a nuestra siguiente ponente, que es la responsable de la Unidad de Autorizaciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del SEPLAC, que es Sara Pérez. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a CNMV por invitarme a participar en este evento tan masivo, dedicado a hacer balance de un año de aplicación de MICA. Ahora que estáis con el café y repletos de azúcar, pues nada, con muchas ganas lo retomamos. Yo soy la responsable de la Unidad de Autorizaciones del SEPLAC y bueno, mi idea es contaros un poco cómo se integra la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los procedimientos MICA, cuál es el papel concreto nuestro del SEPLAC y, finalmente, qué estamos observando en la práctica. Todo esto, para los juristas expertos en prevención de la sala, voy a hablar todo en términos muy generales. Hay muchas particularidades y muchas cuestiones que quizá no se aplican en todos los casos y demás, pero bueno, es para dar una visión un poco general, ¿vale? Entonces, en primer lugar, nada, una aproximación muy general a los conceptos básicos para saber de lo que estamos hablando. El blanqueo de capitales consiste básicamente en disfrazar el origen ilícito de unos fondos para ponerlos en circulación con apariencia de legalidad, es decir, ajustar a la legalidad fiscal el dinero negro o sucio, de ahí que se llame blanquear. Por otro lado, la normativa habla de la financiación del terrorismo, que es otra cuestión separada, y es básicamente proporcionar apoyo financiero o recursos a personas o grupos que participan en actividades terroristas. Y muchos pensaréis, ¿y esto qué tiene que ver con la Administración, con el SEPLAC, con nosotros? Pues bueno, estos dos son dos delitos que están tipificados en nuestro Código Penal y, por tanto, su persecución obedece a la esfera penal, pero nosotros nos situamos en el marco de la prevención. Y ese marco lo que tiene que evitar, su fin es evitar que el sistema financiero y económico sea utilizado para canalizar los fondos de procedencia ilícita o con destino a la financiación del terrorismo. Y entonces lo que se ha comprobado a lo largo de muchos años es que esta actuación preventiva pues, es muy efectiva. Para ello, el marco normativo aplicable establece lo que se llaman los sujetos obligados, ¿vale? Esos sujetos obligados, bajo la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, desempeñan un papel esencial. Son lo que siempre se denomina como los guardianes del sistema financiero y, por tanto, quedan obligados en primera línea a aplicar los requisitos y las medidas a fin de impedir que los delincuentes blanqueen los productos de sus actividades a través de sus circuitos o financien el terrorismo. Estos sujetos obligados abarcan una gran variedad de personas jurídicas y personas físicas incluso, que realizan actividades muy diversas, desde casinos, joyeros, abogados, pero bueno, entre ellos hoy destacamos a los proveedores de servicios de criptoactivos, evidentemente, que por su naturaleza y actividad estáis expuestos al uso indebido de los nuevos canales que ofrecéis para la circulación del dinero ilícito. Y entonces se ha entendido por todos los actores implicados que estos proveedores se hallan bien situados para detectar estos movimientos y atenuar los riesgos. La importancia en el ámbito de los criptoactivos es evidente por los riesgos inherentes de la actividad. La innovación tecnológica, la rapidez de las transacciones, el carácter transfronterizo de las mismas, que aquí también se ha destacado mucho como una gran ventaja.
y en determinados casos el uso de mecanismos que pueden dificultar la trazabilidad de las operaciones. Los proveedores, por eso se entiende, de servicios de crédito activos que desempeñan un papel clave como puerta de entrada entre el entorno cripto, por así decirlo, y el sistema financiero tradicional. Y por ello, su capacidad para identificar correctamente a sus clientes, comprender sus modelos de negocio, evaluar los riesgos asociados a los productos y servicios y detectar operaciones potencialmente sospechosas resulta fundamental para evitar que estas nuevas infraestructuras sean utilizadas con fines ilícitos. Bueno, pues en este marco se encuentra el SEPLAC, que funciona un poco como el nodo central del sistema de prevención. El SEPLAC tiene dos patas muy diferenciadas y separadas. Por un lado, es la unidad de inteligencia financiera. Esto obedece a una vertiente operativa y estratégica vinculada al análisis de operaciones y riesgos. Lo que hace la unidad de inteligencia financiera básicamente es recibir la información de los sujetos obligados, analizarla y trasladar conclusiones cuando resulta necesario porque se entiende que puede haber un delito de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Por otro lado, está la pata de autoridad supervisora de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esa vertiente supervisora tiene un claro enfoque en riesgo y guía toda la supervisión. La parte supervisora lo que se centra es en asegurar la calidad de la prevención. Y ahí es donde entramos ahora en los procedimientos de autorización bajo el reglamento MiCA. Eso es un lado, y luego la inteligencia financiera conecta la prevención, que analiza la parte supervisora, con la persecución del delito. Bueno, esto simplemente para contaros que el SEPLAC se estructura así. Este organigrama, que sepáis que es de la semana pasada, o sea, MiCA transforma el entorno muy rápidamente, pero la administración a veces también. Y este es un organigrama que he tenido que cambiar en el último momento porque ha habido una reestructuración. Simplemente para destacaros que la parte de inteligencia financiera es más amplia porque tiene una serie de unidades adscritas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la agencia tributaria y demás, y la parte supervisora, en número tampoco es que sea muy diferente, pero sí que está muy concentrada. Ahora estamos enmarcados la unidad de autorizaciones, que ahora no se llaman autorizaciones, sino inspecciones preceptivas, se enmarca en la división de inspección y metodología supervisora. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque los proveedores de servicios de criptoactivos no solo tienen que cumplir los requisitos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el momento de la autorización, sino que una vez que son sujetos obligados, esta supervisión de prevención de blanqueo va a estar ahí el resto de su vida operativa a través de las inspecciones. Y bueno, en la unidad de autorizaciones, ahora inspecciones preceptivas, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, nosotros emitimos informes en procedimientos de creación o registro o autorización de entidades financieras y otros sujetos obligados, así como en las adquisiciones de participaciones significativas y modificaciones estructurales. Ahora, por supuesto, en MiCA estamos en la parte de autorizaciones, pero llegará un momento en que haya adquisiciones de participaciones significativas. Y entonces ahí también tendremos que ir y mirar quién entra en el accionariado, cómo se entra y demás. Bueno, realizamos otro tipo de funciones que tampoco vienen al caso hoy, pero bueno, en el contexto MiCA, la parte de la emisión de informes sí que es muy importante porque muchas entidades son nuevas, sois nuevos, con modelos de negocios innovadores que también los supervisores tenemos que entender y con perfiles de riesgo pues, que todavía están en evolución y que, por tanto, pues, a veces requieren cierta madurez para poder arrancar con una autorización válidamente otorgada. Nosotros, básicamente, analizamos los procedimientos en los procedimientos de autorizaciones de MiCA ahora mismo. Lo que estamos viendo son los procedimientos y órganos de control interno para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que es lo que exige dentro del expediente de solicitud de autorizaciones que os ha explicado antes Carmen, lo que exige el reglamento MiCA.
Luego habrá otros momentos, como os decía, con la adquisición de participaciones significativas, que tendremos que mirar la estructura accionarial de control, incluso si hay indicios o sospechas razonables de que con una operación concreta pueda haber blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Y a esto se suma cada vez con más peso, y quería también trasladar ese mensaje, la posibilidad de inspecciones posteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vemos expedientes que quizá plantean más problemas de lo normal o se ven deficiencias que al final se acaban subsanando, pero que han estado o que se han detectado, eso queda a lo mejor con el enfoque riesgo que guía la supervisión del SEPLAC en una posibilidad de que ese sujeto obligado en concreto pueda ir a un plan de inspección en años posteriores. El reglamento MiCA incorpora de forma muy clara la dimensión de la prevención del blanqueo de capitales. Desde la fase de solicitud se exige una descripción detallada de los mecanismos de control interno. En el artículo 62 incluyen las políticas de gestión de riesgos, incluidos específicamente de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, y la estrategia de continuidad del negocio. Luego hay análisis de idoneidad de los miembros del órgano de administración y los accionistas significativos, incluyendo expresamente antecedentes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con lo cual es un tema que evidentemente al reglamento le importa. Además, se prevé también que antes de conceder o de negar una autorización, la autoridad competente, en este caso la CMV, puede consultar a la autoridad de blanqueo, en este caso el SEPLAC, y a la unidad de inteligencia financiera, que también es el SEPLAC, para detectar posibles riesgos. Y no solo eso, sino que la falta de sistemas efectivos de prevención de blanqueo de capitales no solo puede impedir una autorización, sino que también puede ser importante a la hora de una revocación posterior. ¿Y cómo hemos integrado esto en la práctica? Nosotros ahora, para hacer entender también un poco que la prevención no es un requisito formal inicial y ya está, sino un elemento que debe ser estructural y permanente dentro de los negocios de los proveedores de servicios de criptoactivos, el SEPLAC ha elaborado un formulario estructurado que se articula en dos grandes pilares. El primero es el análisis de riesgo, como veis aquí, que se estructura en 4 partes más o menos. La estructura organizativa del proveedor, el modelo de negocio, un análisis del riesgo global y luego una serie de otras cuestiones. Lo que queríamos evitar aquí es que nos pasaran los manuales sin más, con un montón de anexos o con un informe de análisis de riesgo y demás, porque nos encontramos que muchas veces esto, se cogen manuales de otros sitios, o a lo mejor la inteligencia artificial ayuda a elaborar unos manuales muy bonitos, pero realmente lo que nosotros ahora queremos es que los procedimientos se expliquen de una manera adaptada al negocio del proveedor de servicios de criptoactivos que está pidiendo autorización y que se pueda definir y describir de una manera muy clara para que nosotros lo entendamos, para que nosotros entendamos también que se ha entendido el ámbito de la prevención dentro del expediente de solicitud y que todo eso pues, esté claro en el formulario, que no sea simplemente pasarnos un manual de 200 páginas y que nosotros veamos la adecuación de esos procedimientos que son muchas veces un copia-pega. Esa sería la primera parte del formulario. La segunda parte es el manual, pero no queremos el manual. Queremos que se haga una labor, como os decía, de extracción de las partes más relevantes para nosotros y comprender que el sujeto obligado ha comprendido los riesgos y los ha incorporado y ha hecho ese esfuerzo de análisis de su negocio bajo el prisma de la prevención. Es decir, que no nos vale un análisis de riesgo o un manual basado en todos los riesgos posibles que puede haber, sino cómo tu negocio puede dar lugar a un blanqueo de capitales o una financiación del terrorismo y qué elementos y medidas has implementado para evitarlo. Es simple, pero hay que trasladarlo a los procedimientos. Simplemente esto os lo he puesto para que veáis cómo es el formulario. Esto es lo que hemos intentado hacer, un documento muy didáctico para que simplemente haya que ir apartado por apartado explicando lo que solicitamos. Parece así un poco largo, pero en realidad creemos que esto es mejor que directamente mirar el manual. Por otro lado, y para acabar,
quería comentaros un poco los datos de actividad de la unidad, que, bueno, que desde el 2022 se incrementó muchísimo con el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos que estaba en el Banco de España, que lo creó la norma de prevención del blanqueo de capitales, y que muchos de ellos, como ha explicado también Carmen, 104 ahora mismo están en el registro y tienen hasta el final del régimen transitorio para poder operar. Y lo que tenemos ahora de los expedientes que hemos realizado en el 2025 y 2026. Hemos tenido 21 solicitudes de informe, las cuales la gran mayoría han dado lugar a observaciones en fase preliminar, y hemos emitido informes finales, por así decirlo, con adecuación de los procedimientos en 13 ocasiones. Ahora mismo hemos recibido 10 en el 2026, creo que 11, porque no sé si el viernes por la tarde o ayer llegó uno, y bueno, estamos en ello. Habrá algún informe preliminar con observaciones estos días y algún informe final también. Las principales deficiencias detectadas, por comentarlo, y ya tengo que acabar, es lo que os pongo ahí: análisis de riesgos no adaptados al negocio, sobre todo la identificación de clientes y especialmente no presencial. Esto es muy importante y quería trasladar ese mensaje, que muchas veces somos proveedores que vamos por toda Europa y utilizamos otros proveedores de identificación que quizá valen en otro estado de la Unión Europea, pero no en España porque no cumplen con nuestra normativa. Entonces, simplemente quería destacar estas deficiencias porque son las que nos estamos encontrando con más frecuencia para que las tengáis en cuenta en futuros o presentes expedientes de solicitud de autorización. Y nada, simplemente agradecer nuevamente y que desde el SEPLAC, junto con el resto de autoridades supervisoras, pues seguiremos trabajando con un enfoque preventivo, coordinado y basado en el riesgo para todos los expedientes que vengan en MICA. Muchas gracias.